días, Dios les bendiga y puedan ustedes con sus vidas bendecir el nombre maravilloso de Jesús. Les habla el pastor J. Mario y la pastora Rosita, hoy transmitiendo desde su casa. Dentro de poco ya estamos en el templo, lo estamos adecuando y lo vamos a hacer con todo el corazón, una reinauguración. Por ahora estamos desde la casa compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios. Cordial saludo a todos nuestros hermanos en Colombia y en las naciones. Seguimos orando por Colombia y por las naciones, por todas las naciones de la tierra, porque como esta plaga tocó a toda la humanidad y nosotros somos una sola raza, la raza humana, linaje todo de Dios, porque venimos de su presencia, pues oramos por toda la tierra, por todas las naciones y las bendecimos y le damos gracias a Dios como los gobiernos, las autoridades, las organizaciones y la gente ha puesto todo para salir de esta situación y estamos saliendo. Y no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con una autodisciplina social que debe ya perdurar por el resto de nuestra vida, en el sentido de que tenemos que cuidarnos y ayudar a cuidar a otros y cuidar la naturaleza. O sea que muchas cosas maravillosas hemos aprendido de esta pandemia y ha sido un tiempo de mucha formación y de mucha transformación de nuestras vidas. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que tiene que ver, la he titulado La oración por mí. La oración por mí, siempre oramos por otras personas y eso es correcto. Y debemos seguir orando por otras personas a través de la oración intercesora, por las naciones, por la derrota de las potestades de maldad, por las personas enfermas, por supuesto, hay oración que tiene que ver con pedir a Dios por las necesidades que hay de la gente. Hay otra oración que tiene que ver con la adoración, donde nos postramos delante de Dios y oramos y adoramos. Hay un tipo de oración que es la oración silenciosa, donde nosotros derramamos el corazón delante de Dios y sin palabras contemplamos y meditamos y escuchamos la voz de Dios. O sea, la oración cambia las cosas de muchas maneras, hay muchos tipos de oración. Pero hoy quisiera compartir con ustedes en este mensaje central de la palabra. Esta semana ha sido muy prolífera en la palabra. Estuvimos hablando del tema de la claridad, que nosotros tenemos claridad cuando dejamos que Dios nos interrogue, cuando dejamos que Dios nos pregunte, cuando nos ceñimos como varones y como varonas y dejamos que Dios nos pregunte. Y nosotros le respondemos en verdad, porque ante Dios nada podemos ocultar. Ahora quiero hablar entonces de una oración por mí, porque a veces oramos por tantas necesidades, por tantas personas, por tantas circunstancias, y también oramos por nosotros y en nuestra oración oramos por nuestra salud, nuestra protección, por nuestros seres queridos, por familiares, por amigos, y todo eso es bueno. Pero en esta oración yo quisiera que nos concentráramos un poco en cosas un poquito profundas y a la vez sencillas, en cosas que son esenciales en nuestra vida y en la vida de otros, para que así nuestra vida pueda dar gloria a Dios y pueda servir a otras personas, y para que podamos disfrutar realmente esta vida, pero también podamos servir mejor a la gente y podamos servir a Dios. Los 5 temas de oración que voy a presentarles en esta mañana son muy necesarios. Créanme que son esenciales en nuestra vida. Y lo primero, para entrar en materia, el primer tipo de oración por mí, porque el tema de la oración por mí es orar a Dios pidiendo dirección para mí y para los que están a mi alrededor, para los míos, pidiendo dirección. Miren, como pastor y como educador y como padre, quiero compartir con ustedes que lo que más hace falta en la gente que ministro diariamente es dirección. En los adolescentes es dirección, en los jóvenes es dirección.
La gente anda como sin rumbo. Ante toda la crisis económica, política, social, existencial que hay, la gente anda como sin rumbo. Jesús lo vio y vio las multitudes desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Y vio también las multitudes de Samaria, allí una multitud, una cosecha de almas que se podían perder si no tenían quien los guiara a la luz divina. Ese es el gran problema de hoy. Y cuando tú te presentes delante de Dios a orar, y ojalá sea diariamente, pide al Señor dirección. Me fascina el Salmo 25. Todo el Salmo me fascina, me deleito en él, pero los versículos 4 y 5 son como el corazón allí. Dice, muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Eso es el clamor inconsciente de todas las almas, de los jóvenes y de los adultos y de los niños y de los padres de familia en ese tiempo. Muéstranos tu dirección. Afuera hay muchas directrices pragmáticas que tienen que ver con el trabajo, con la producción, con la efectividad tuya, pero no tienen que ver con tu vida, no tienen que ver con tu destino, no tienen que ver con ordenar tus pensamientos y ayudar a tus hijos y a tus seres queridos a guiarlos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado cada día, cada noche. Estoy esperando en ti. Qué oración tan sabia. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Muéstrame el camino por donde debo andar. Muéstrale el camino a mis hijos por donde deben andar. Ellos necesitan tanta dirección. Dios nos puede dirigir. Él es infinitamente sabio e infinitamente amoroso. Él conoce el camino del viento porque Él lo trazó. Trazó también el camino de la serpiente que se arrastra en la tierra. El camino de la cierva que trepa por los peñascos y no se cae nunca. El camino de las aves, el camino del viento. El camino de los peces en la profundidad del mar. Él conoce el camino de las galaxias, de los planetas, de los astros, las rutas de los ángeles que atraviesan el universo en segundos. Él conoce todos esos caminos porque todos esos caminos los ha trazado Él. Y a menudo nosotros buscamos caminos tan errados, caminos trazados por mentes enfermas, porque la mente del hombre en este tiempo está enfermo. Y seguimos esas rutas, ¿sí? Pero Dios no se cansa. Y sus caminos, dice Isaías capítulo 55, son más altos que nuestros caminos, ¿sí? Sus pensamientos más grandes que nuestros pensamientos. Sus designios son insondables. Y Él nos puede mostrar a cada uno la ruta que debemos de seguir en nuestra vida. Hace tanta falta dirección, oh Dios. ¿Qué necesitan tus hijos? Dirección. ¿Qué necesitan los padres? Dirección. ¿Qué necesitan los gobiernos? Dirección sabia. ¿Qué necesita mi vida, la iglesia? Dirección. Y la palabra de Dios, en una forma tan específica, nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, este es hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Y ese espíritu de justicia, Él nos va a encaminar en la verdad y en la justicia de Dios y nos va a llevar por sendas seguras, por esas sendas antiguas, trazadas por los hombres que caminaron con Dios, que es una senda muy segura. ¿Qué necesitas tú? Dirección. Porque todos estamos siguiendo en esta vida caminos cerrados. Sí, la familia sigue la corriente de este mundo.
Los niños siguen la corriente de este mundo si son encaminados por la corriente de este mundo hacia el fracaso, hacia la ruina, hacia el dolor y hacia una educación seca, estéril y triste que sirve solamente para que sean empleados y se sostengan y aporten a los estados. Segundo, la oración que tú necesitas es aquella en la cual debes de pedirle a Dios. Hablamos de dirección, ahora hablamos de sabiduría y de perspectiva. Que sea derramado en nosotros la sabiduría divina y la perspectiva divina. En esa tierra existe una sabiduría que es literalmente diabólica. Es una sabiduría que mezcla la astucia, la sagacidad, el instinto, para mezclar todo esto con la inteligencia humana y lograr objetivos, así sea arrasando a las personas, destruyendo a otros, así sea robando mi propia paz, mi propia alegría y aún mi propia familia, mi propio bienestar y por supuesto el bienestar de otros. Una sabiduría que ha puesto al hombre a comer grasas, harinas, anilinas, azúcares, comida chatarra, pero no solamente en la comida. Es una sabiduría que ha pisoteado la naturaleza, la ha humillado y la ha ultrajado. Es una sabiduría que ha producido enfermedades extrañas. Es una sabiduría que ha producido depresión. Es una sociedad depresiva la que estamos viviendo. Es una sociedad triste que busca la alegría en una copa o en cualquier adición para poderse sostener en pie. Porque no hay sabiduría, porque es una sabiduría diabólica, mundana, pagana, como dice Santiago. Romanos capítulo 1, versículos del 21 en adelante, voy a leer apenas el 21 y el 22. Habla de esa sabiduría que ha llevado al hombre a la ruina, por cuanto menospreció el conocimiento de Dios, menospreció la presencia de Dios, menospreció lo que Dios le mostró. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria a Dios. Y luego se envanecieron en sus conocimientos. Se envanecieron en sus conocimientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso la oración que tú necesitas es pedir a Dios que derrame la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría, básicamente, la podemos resumir en una frase. Es ver las cosas como Dios las ve. Es ver las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo ve Dios las cosas? Él te lo va a revelar en oración. Todo lo que tú ves, permite que Dios lo vea primero. O si lo viste tú primero, calla y espera. Y espera que Dios te revele lo que Él piensa de lo que tú piensas. Que Él te revele qué hacer lo que tú quieres hacer. Si lo puedes o no lo debes hacer. Esto es un principio de sabiduría. Es ponerte en las manos de Dios. Y todo pensamiento llevarlo cautivo a Él y esperar que Él te dé la respuesta. No es que tu pensamiento sea malo, sino que a veces no tiene sabiduría. O a veces necesita el complemento de Dios. Porque la sabiduría es básicamente ver las cosas como Dios las ve. No como tú las ves. Porque nosotros a veces tenemos una viga o una paja en el ojo para ver. O tenemos las influencias de la cultura, de las ideologías, de nuestro propio ser y a veces de nuestro propio pecado y a veces de nuestro propio dolor y a veces de nuestra propia situación. Entonces no tenemos la certeza y no tenemos la claridad. Tenemos la ropa caliente, como dice el libro de Job. A pesar de que hay viento fresco, nuestra ropa está caliente.
El profeta Jeremías nos lo aclara muy bien. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Aún sobre lo que crees conocer, aún sobre los pasos que vas a dar. Pídele dirección a Él y Él te enseñará cosas grandes y profundas que tú no conoces. La sabiduría que viene de Dios sazona tu sabiduría, sazona tu conocimiento, sazona tus pensamientos, le da color y sabor a tu vida, la embellece. Y también debemos de pedirle a Dios que nos dé la perspectiva correcta de las cosas. La perspectiva tiene que ver con el enfoque correcto de las cosas y el orden correcto de las cosas. A veces una pareja recién casada dice, necesito un carro, necesito una casa y necesito vacaciones. Y son tres necesidades correctas y buenas, pero son tres pasos diferentes. Y si estuviéramos subiendo una montaña como que fuéramos alpinistas, de esos que escalan montañas, no sé cómo se llaman, no podríamos dar tres pasos a la vez porque nos iríamos al abismo. Y si fuéramos ciclistas y andáramos en una pista, tampoco podríamos hacer muchas piruetas a la vez porque podríamos caer en un abismo o en un carro. Entonces, si yo tengo esas tres necesidades que son reales y son justas, primero doy un paso y digo, el primer paso es comprar el carro porque es el transporte en estas ciudades tan grandes. Una vez que he conseguido el carro y lo tengo más o menos a punto de pagarlo, entonces la casa, porque es otra necesidad. Y el ahorro y las vacaciones, desde hoy empiezo a ahorrar para ellas. Entonces estoy dando pasos en orden, con una perspectiva correcta, con un enfoque correcto que me impide, como les dijera, colapsar. La perspectiva correcta de las cosas nos impide colapsar y caer en desgracias y en ruinas y en fracasos económicos, que a la vez se convierten en fracasos sentimentales y a la vez se convierten en fracasos espirituales, porque eso es enlazado. Cuando la economía marcha mal, a veces el amor también marcha mal. La oración que tú necesitas entonces es pedir a Dios sabiduría y dar paso por paso las cosas que vas a emprender en tu vida. Aleluya. Tercero, la oración que tú necesitas. Recuerda, dirección. Tú necesitas dirección. Tú a los 50 años necesitas dirección, a los 60, a los 70, a los 80, a los 10, a los 12, a los 20. Siempre necesitamos dirección para vivir la etapa de nuestra vida. Necesitamos sabiduría y una perspectiva correcta de las cosas. Y necesitamos también la protección divina contra los enemigos que acechan. La oración que tú necesitas es protección divina contra los enemigos que te acechan en cada paso. Enemigo es todo aquello que acecha tu vida para hacerte daño. Enemigo es todo aquello que acecha la vida de tus hijos, de tus seres queridos, para hacerles daño. Y hay tantos enemigos hoy. Hoy el joven, el adolescente y el joven se enfrenta a tantos enemigos a la vez. Por eso tu oración debe ser, y esa oración le place a Dios. El Salmo 91, que tanto conocemos, nos recuerda algunos de los enemigos por los cuales debemos pedir protección a Dios. En el versículo 3 del Salmo 91 habla del lazo del cazador. No quiero extenderme en esto porque a veces uno termina haciéndole apología al pecado. Pero hay cazadores que te tienden lazos en todos los niveles. Él te librará del terror que viene del mundo de las tinieblas, que llamamos el terror nocturno. Es el terror que viene del mundo de las tinieblas. Y estamos en un mundo de tinieblas, versículo 5.
También nos habla de saetas y de pestilencias, de artefactos que viajan de día y de noche y que pueden hacerte daño, como las balas perdidas, como las bombas, como los atentados terroristas que tú en cualquier momento te puedes estar envuelto en una balacera sin que tú tengas un arma. Y hay tanto peligro en el día, accidentes. Entonces esa oración por la protección divina es necesario hacerla por lo menos 3 veces al día, por ti y por tu descendencia. También habla de otros enemigos que son las plagas, las mortandades, las fieras, las serpientes, versículos 10 y 13 del Salmo 91. Ese salmo no es solamente para repetirlo, sino para ver los enemigos que tenemos. Y ese salmo dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, porque es el salmo del amor. Por cuanto en mí has puesto tu amor, entonces yo te libraré de todo eso. Es un pacto de amor con Dios que debes hacer en cada oración. En cada oración por ti debes reafirmar, recordar el pacto de amor que hiciste con Dios. Te amo, me amas, nos amamos por siempre, aquí en la eternidad. Tú eres mi gran amor, Señor. En la oración por ti es la oración que tiene que ver con todos los enemigos que te atacan, pero no solamente esas plagas, esa pestilencia, esos cazadores nocturnos, esos lazos que te tiende la gente, sino también otras plagas peligrosísimas y sutiles que están apoderando el mundo. Las adicciones, los vicios, las desapariciones forzadas, la enfermedad, las enfermedades sexualmente transmisibles. Hay tanto dolor y tanta maldad y tanta plaga que acecha tu vida y la vida de tus hijos, que tú debes estar despierto en oración y despierta en oración, clamando por protección. Jesús siempre une 2 palabras mucho y el Nuevo Testamento las une: velad y orad, velad y orad, con los ojos abiertos y la ropa puesta, orando a Dios por tu protección, sí, y por la protección de nuestros seres queridos. La oración que tú necesitas también tiene que ver con la necesidad de tu liberación, dirección, sabiduría, protección a tu vida y a los tuyos y liberación. Para que tú puedas experimentar el gozo de sentirte liberado tú mismo de un vicio, de un pecado escondido, de una ruina que vienes arrastrando, de una enfermedad o de un dolor o de un estilo de vida que se está metiendo en tu casa y en tu corazón y en tus hijos, para que puedas experimentar el gozo de la libertad, de sentirte libre, debes estar orando por liberación. Generalmente oramos por liberación para otros, pero también tenemos que orar por liberación para ti mismo, para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Por supuesto que será una guerra muy grande, porque Satanás no quiere que esto suceda. Satanás quiere mantenerte atado a alguna de sus ataduras. Satanás no quiere verte libre. Eres tú la persona que tiene que tomar la decisión de ser libre. Tú necesitas, tus seres queridos lo necesitan. Satanás le tiene el terror a esta oración, porque él sabe el principio que la oración cambia las cosas, que es el lema de nuestra iglesia. La oración cambia las cosas. Y él no quiere que algunas cosas cambien en tu vida, sino que se vayan cimentando y vayan cogiendo más fuerza en tu vida. Aleluya. Hay que orar por liberación. El Salmo 81 nos habla del descanso que experimenta el salmista cuando la carga que llevaba en su hombro cayó, cuando el peso que llevaba en sus manos cayó, cuando clamó a Dios y vio cómo empezaba a liberarse. Yo te digo por experiencia propia, muchas veces
Cuántas cargas han salido de mis hombros y de mis manos cuando he clamado a Dios por liberación. Por liberación de lo que me ata a mí mismo. Leemos el Salmo 81, versículos 6 y 7. Aparté de tu hombro la carga, de tus manos los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Y te respondí en lo secreto del trueno y te probé en las aguas de Meriba. En la calamidad clamaste cuando estabas atado, cuando no soportabas el peso de un pecado, el peso de una ruina, el peso de un vicio, el peso de una maldad, el peso de una maldición escondida, el peso de un enemigo metiéndose en tu casa. Y clamaste y clamaste y clamaste, yo te libré, quité de tu hombro la carga y quité de tus manos el peso y te libré. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dios te probó porque escuchó tus oraciones. Cada pecado, cada adversidad, cada ruina tiene un peso que oprime el alma y el espíritu. Y la oración que cambia las cosas, la oración que tú necesitas es orar para que ese peso y esa carga se caiga de tu vida. Y así será. También la oración que tú necesitas, la oración que todos nosotros necesitamos, es la oración que clama a Dios, ¿sí? Para poder disfrutar de una maravilla, de un don maravilloso de Dios que está perdido en esta tierra, en los corazones, en las vidas, que se ven los rostros, que ya no existe, que es una tragedia, es una de las grandes tragedias del siglo XXI. Como pastor te digo, para mí es la tragedia más grande del siglo XXI. Y tú puedes en oración clamar a Dios que te dé algo que tú necesitas y tu descendencia y los que están contigo necesitan. Y es la refrescante y sobrenatural paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Y voy a referirme solamente en el Salmo 122, versículos 6 al 8. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, sean la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos diré, la paz sea contigo. Pedid por la paz de Jerusalén. Y tú, y yo, y tu casa y mi casa, somos parte de la Jerusalén espiritual en Cristo. De la Jerusalén espiritual en Cristo. Somos parte de la ciudad terrenal y de la ciudad celestial en Cristo. Y Dios nos pide que oremos por la paz de los que habitan en esa Jerusalén. Y nosotros por el privilegio en Cristo, por el amor del Señor, por el sacrificio de Jesús, somos insertados en ese árbol. Y somos parte de esa Jerusalén celestial. Pedid por la paz de los que están en tu casa. Pedid por tu propia paz, porque es lo más escaso, es el instrumento más escaso del siglo XXI. Y esa falta de paz está llevando a tanta ruina, a tanto dolor, a tanta adicción, a tanta depresión, a tanta enfermedad que tú no te alcanzas a imaginar. Yo quedo asombrado. A veces ministro 5 o 6 personas en el día y lo primero que veo en ellos es que les falta dirección, sabiduría y paz. Dirección, sabiduría y paz. Y eso duele, porque eso lo tiene Dios en abundancia. Escucha esto. Si se pierde la paz, se pierde todo. Jamás puedes perder la paz, jamás puedes perder la paz, jamás puedes perder la paz. Jamás puedes permitir que tus seres queridos, bajo cualquier circunstancia, pierdan la paz. Hay que pedir que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz sobrenatural, guarde nuestros corazones y nuestra mente, como dice Filipenses 4. La oración que tú necesitas es pedir a Dios porque te permita vivir una vida sobrenatural en el lenguaje de la fe y en paz en tu corazón. Y finalmente, la oración que tú necesitas tiene que ver también con
la vida sobrenatural en todas las áreas de tu vida, ya no solamente en La Paz, sino en todas las áreas de tu vida. Porque lo natural se agota. La Biblia dice que las cosas que vemos con nuestros ojos son temporales, pasan y fatigan. Dice por ahí la gente que hasta la belleza cansa. ¿Sí? La belleza tiene que ser contrastiva, no puede ser estática, no puede ser allí cuadrada, tiene que ser una belleza que se renueva, que se transforma. Y esa belleza que se renueva y que se transforma viene de tu ser interior. No nace de tu cuerpo, viene de tu ser interior. Viene del carisma que Dios te ha dado, viene de la gracia que Dios te ha dado, viene de los dones que Dios te ha dado. De tu interior deben correr ríos de agua viva. Y no hay cosa que más se renueve cada segundo que un río. Uno nunca se baña en las mismas aguas. Cuando uno tocó el agua ya se fue lejos y viene otra agua diferente. Entonces, tenemos que pedirle a Dios un poder sobrenatural, porque lo natural se agota y cansa. Debemos entrar en su presencia, que es sobrenatural. Jacob va caminando por lo natural en un desierto y tiene un sueño y ve una escalera que se abre a lo sobrenatural. Entonces ve un paisaje de ángeles, un ecosistema de ángeles que sube y baja del cielo. Y ve a Jehová el Señor arriba en el cielo. Entonces se le abre la perspectiva de la vida. Ya no es solamente lo terrenal, ya no es solamente las cosas que se ven, sino las que no se ven. La gente pasaba y no veía lo que lo estaba viendo. Porque para eso hay que abrir los ojos espirituales. ¿Y para qué vivir una vida sobrenatural? Porque lo natural está fallando. Así de sencillo está fallando. A veces necesitamos lo sobrenatural para parar el sol y la luna como Josué allí en ese valle. Parar el sol y la luna si lo amerita y Dios le pone la firma, porque vemos que tiene que ver con la vida o la muerte del pueblo, tiene que ver con la suerte del pueblo de Dios, o porque tiene que ver con un milagro portentoso que es la voluntad de Dios, tiene que ver con un designio sobrenatural de Dios. Hasta el sol y la luna se pueden parar con lo sobrenatural. Pero a veces ese poder sobrenatural es para vencer tus propios enemigos que están dentro de ti, para sacarlos de tu vida. ¿Sí? Ese poder sobrenatural también es para llevar a otras personas a los pies de Cristo, para poder contemplar el rostro de la salvación, como veíamos este viernes, que necesitamos ver en la iglesia, los rostros de la salvación, los rostros del amor, los rostros de la adoración, los rostros del perdón, los rostros de la liberación. Eso es lo que vamos a hacer en nuestras iglesias, ver esos rostros. Y eso es lo que yo voy a hacer si Dios me presta la vida. Yo tengo que ver esos rostros en mi iglesia. Tengo que ver los rostros en la iglesia que ministro. Porque son los rostros del culto a Dios, producto de la transformación y de la presencia de Dios. Porque ningún hombre puede producir esos rostros, ni ningún programa puede producir esos rostros, ni ningún protocolo puede producir esos rostros. Esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural y ese es el gozo del pastor, ver esos rostros allí. El poder sobrenatural de llevar personas a los pies de Cristo, de ver personas liberadas, de ver personas sanadas y ayudar a otros a vivir sobrenaturalmente. Dios nos muestra cada día que es posible vivir sobrenaturalmente. Él le dice a Abraham: camina delante de mí, sé perfecto, yo soy el Dios Todopoderoso. Y Jesús le dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y tendréis un poder sobrenatural. Y se veía hasta la propia sombra de ellos, hacía milagros. Caminar sobre lo sobrenatural, cuando lo natural ya está totalmente agotado, ya no sabemos más qué hacer. Y Dios nos ha puesto a caminar sobre las aguas, mirándolo a Él. Y Dios nos ha puesto a reprender los vientos y las tempestades, y a sanar enfermos, y a ver la gloria de Dios manifestada en cada vida. Entonces esa oración también lo necesitamos. Y voy a repasar la oración que tú necesitas, además de otras, por supuesto. Pero esto es lo que Dios nos reveló a nosotros en esta noche. Ahorita, en esta mañana, creo que hace una hora que terminamos de escribir el mensaje, de bosquejarlo.
Es algo que Dios nos reveló hace poco porque traíamos otro mensaje. Y me dijo, háblale de la oración que ellos necesitan hacer por ellos. Mi pueblo y la gente que no es de mi pueblo necesita dirección. Mi pueblo necesita sabiduría. Mi pueblo necesita tener una perspectiva correcta de la vida. Mi pueblo necesita vencer a los enemigos que lo acechan, buscar la protección de ellos y de los nuevos enemigos que están llegando en este tiempo. Mi pueblo necesita mucha sabiduría. Mi pueblo, el pueblo que yo amo, necesita también vivir en lo sobrenatural. Mi pueblo necesita tener paz, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Mi pueblo necesita de mi presencia, porque mi presencia es la que les va a dar todo esto. Mi pueblo necesita liberación, liberación, liberación. Todos tenemos cargas que quitar de nuestra vida. Dirección, sabiduría, liberación, liberación. Necesitamos también lo sobrenatural. Necesitamos también la paz de Dios. Y eso debe ser parte de nuestra oración cotidiana. Yo siempre que oro por ti, oro por estas cosas. Y por otras, por supuesto, por la salud y todas esas cosas que son necesarias. Y ese es nuestro ministerio. Pero cuando una persona me pide oración, yo le digo, Señor, dale dirección. Encamínalo en tu verdad. Muéstrale tus caminos al Señor y enséñale tus sendas, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, no hay otro Dios de salvación. Y le digo, derrama sabiduría divina en ellos. Muéstrale la perspectiva correcta de la vida en ellos. Señor, libéralo de todas las ataduras que tenga. Señor, protégelo contra todas las ruinas y la maldad que hay. Señor, dale la paz siempre en su corazón. Y Señor, enséñalo a vivir eso sobrenatural. Y cada que termino estas oraciones, porque a mí me fascina la oración, siento en algún lugar de mi vida, y a veces audible y a veces no, lo apruebo. Me gusta ese tipo de oración. Apruebo tus oraciones. Y yo creo que muchos pastores, cuando oran a Dios y piden por esto, reciben esa confirmación de lo alto. Lo acepto y te bendigo. Amén. Amén y amén. Puedes involucrar en tu oración por ti mismo estos aspectos de la oración. Te lo pido. Te lo pido porque sé que el mundo de hoy lo necesita, porque si tú tienes dirección, vas a dar dirección a otros. Si tú tienes sabiduría, vas a dar sabiduría a otros. Si tú estás liberado de pesos de carga, vas a ayudar a otros por gratitud a salir de esos pesos también. ¿Sí? Si tú te enseñas a vivir en lo sobrenatural, ellos también vivirán en lo sobrenatural. Si tú tienes paz en tu corazón, ellos también tienen paz en tu corazón. Entonces, mira que no es solamente para nosotros, porque todo lo que recibimos lo damos, ¿sí? Nosotros siempre echamos el pan sobre las aguas. Que Dios te bendiga. Y te pido que no te olvides de la iglesia, ni te olvides de tus pastores, que ellos no se han olvidado de ti. La pandemia no los hizo olvidar de ti. Mira que hicieron un esfuerzo sin tener ninguna experiencia y sin ser modelos de televisión a salir a presentarse para llevar la bendita palabra que no faltara en este tiempo. No te olvides de ellos, que ellos no se han olvidado de ti. Que Dios te bendiga y que esta palabra quede en tu corazón. Y si es la voluntad de Dios, nos vemos este miércoles. Ora por la iglesia, que la iglesia te ama y te necesita. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso al Señor allí donde estás tú. Allí donde estás tú, dale un aplauso al Señor y bendice su nombre. Pronto tendremos la música y la adoración que nos va a acompañar. Aleluya.